Profe, buenas tardes. Hola Cami, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar entonces el día de la clase, 6:10. Déjenme, nada más voy a prender la luz, se me quedan oscuras, ¿ya? Un segundo. Eso, qué diferencia. Porque por donde yo vivo ya empieza a oscurecer, ya empieza a ponerse negro el panorama. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola Carlos, hola Cami, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal todo? Todo bien, profe. Buenas tardes, profe. Hola Carlos, ¿cómo estás? Ah, cierto, Carlos. Después de clase, necesito pasar contigo un segundito. ¿Ok? Puede ser. Unos 5 minutitos. ¿Hecho? Claro, profe. Porfa. ¿Ya? Eso nada más. Bueno, listo, chicos. Vamos a comenzar la clase. ¿Ya pudieron hacer el control de la lectura? ¿Me hicieron? ¿Sí? Ahora sí, Cami. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿Nos fue bien? Ya, es otra cosita. Ya con todo en su lugar es diferente la situación. Bueno, espero, Carlos, igualmente te aviso y a las personas que ven lógicamente el video, por favor, realicen el control de lectura, no dejen para el último. Me pasó en el último curso que tuve que algunas personas no hicieron nunca el control de lectura. Curiosa situación. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara en esta clase. Estamos casi al cierre de la unidad uno. Eso estaba revisando justo el día de hoy, el tema del PEA. Y sí, hoy día estamos terminando ya la unidad uno, chicos, ¿sí? Con lo que vamos a ver, que es la cadena de valor. Entonces, de hecho, vamos a ver la cadena de valor y poco a poco nos metemos ya en lo siguiente, que es el comportamiento del consumidor, un poquito cómo se mueven un poco los clientes, los consumidores en torno a ciertos productos. Eso ya es parte de la unidad 2, que es la estrategia de producto y de servicio. ¿Ya? Un poco ya las estrategias directamente sobre todo lo que estamos viendo. Así que, como ustedes ya conocen, una vez que terminamos la unidad uno, lógicamente vamos a tener ya lista la prueba para darle hasta el fin de semana. Ok, entonces la habilitamos mañana viernes y queda hasta el día domingo en la noche para que puedan rendir tranquilamente la prueba de esta unidad 1. Hecho. Y lógicamente también vamos a tener este tiempo suficiente para poder realizar la tarea, ¿sí? Que les había hablado el día de ayer y que se complementa un poquito con esto que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Hecho, entonces, breve resumen de la clase de ayer. Breve resumen de la clase de ayer. A ver, Cami, tú siempre eres la encargada con tus notas. Cuéntame, ¿qué vimos ayer? La verdad, profe, ya no me acuerdo. Es que, a ver, no, Ayer, profe, no me acuerdo. Esta vez sí me cogían rojonón. ¿ya? Bueno, Carlos, ¿te acuerdas tú un poco de lo que vimos el día de ayer, tal vez? Incluso Carlos como no se está trabajando. Pero bueno, a ver, les cuento rapidito, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos del día de ayer para que tal vez con un poco de ideas ya vayan hilvanando algunas otras cosas? A ver, el día de ayer vimos lo que es el marketing de servicios. Eso, ya le iba a decir ahorita. Ya me acordé del tema de cómo brinda un servicio, eh, un, un establecimiento para no, para la redundancia, ¿no? Para un Ajá. producto no Profe, tangible, para un servicio en realidad. Ayer vimos no prácticamente, encontraba el Zoom, profe, pero ya. Vimos, profe, cómo atendían los servicios, entonces igual vimos algunos ejemplos de cómo nosotros lo atendíamos. Entonces igual ahí le conversaba yo de cómo yo doy el servicio acá y vimos
cómo se venden los intangibles, porque decíamos que hay una diferencia entre los tangibles y los intangibles, Así que se es. pueden ver, oler y así, pero los intangibles no, no hay esa posibilidad. Por ejemplo, Carlos, a mí me encantaría algún rato escucharte tú cómo vendes un servicio. En este caso, justamente lo que tú haces, ¿no? Porque O sea, es, sí, pero si quiere, ya cuando me caiga una llamada, hay una llamadita para ver qué tal va. Sí, lo que pasa es que es interesante porque, bueno, en este caso Cami conoce también del tema de cómo se tiene que atender llamadas, de leads. En mi caso también lo he hecho en algunas ocasiones. Y es un tema a veces complicado, es un tema a veces difícil. No solamente por el hecho de cómo llamo, qué digo, qué no digo, qué me van a responder. Generalmente se tiene un script para tratar de responder un poco acorde a lo que yo ya sé que me pueden responder ante algunas preguntas los clientes o los leads, en este caso no son clientes todavía, pero también está en el manejo de leads. O sea, si me llega un lead debe estar en caliente y máximo, dependiendo del tipo de negocio que yo tengo, no sé, 24 horas debe ser quizás un plazo tope para poder ponerme en contacto con un cliente, con un potencial cliente, con un lead. Y eso a veces es lo más difícil. Eso es lo más difícil porque si hoy tengo leads, ¿no? Me caen 10, 20, 50, 100 leads, ok, y llamo a los 100, pero me quedan pendientes por llamar quizás de los 100, no me contestaron 30. Entonces mañana tengo que llamar a otros 30 más los que me dijeron que le llame mañana, más los que mañana me van a llegar, entonces ya no tengo 100 leads, tengo 150 y así voy sumando. Y esa cantidad es la que a uno se le complica después de administrar, sobre todo cuando no tenemos inclusive una herramienta que nos permita, lógicamente, gestionar todo esto de manera acertada. Así que sí, sí es interesante y sí me gustaría un rato conocer cómo se maneja este asunto, Carlos. Pero bueno, eso vimos el día de ayer, entonces, como resumen, sí, del marketing de servicios, perdón. Ya vimos algunos ejemplos. Y un tema también que es muy importante, no se olviden, es la diferenciación. ¿Sí? La diferenciación de productos y servicios por marca, por canal de distribución, por atención al cliente, porque nosotros tenemos que encontrar la mejor manera de poder diferenciarnos de nuestros competidores para que nuestro producto, ¿sí? Sobresalga sobre el resto y por ende nos quieran comprar, nos quieran los clientes adquirir nuestro servicio, nuestro producto, nos siempre nos terminen eligiendo, lo que además va a generar relaciones duraderas en el tiempo y por ende clientes a largo plazo, ¿sí? Clientes de largo alcance. Entonces, eso también es algo muy importante. Y un poco relacionado con ese tema es lo que vamos a ver justamente el día de hoy, ¿ya? Porque el día de hoy vamos a ver la cadena de valor. ¿Ustedes ya saben lo que es la cadena de valor? Deben haber escuchado antes, tal vez, la cadena de valor, igual de Michael Porter, quien implementó este sistema, este tema. ¿Tienen alguna idea? ¿Se acuerdan? ¿Qué es, Cami, entonces? Cuéntame. ¿O qué te acuerdas? Ya, de lo que me acuerdo que era como bien algo como tipo guía o como modelo para poder desarrollar una estrategia. Ya, Y me acuerdo que también, a ver, es como como que descompone, o sea, todas las actividades que una empresa va realizando para poder así, digamos, entregar el producto o el servicio, digamos, el proceso con el cual va a realizarse al momento de la entrega. ya. Sí, tienes por ahí Y la sí, idea. ¿Qué más? ¿cómo se me viene a la mente? Eso tengo la idea. Ya, ok. Bueno, sí, la idea profe, está correcta. Dime, Carlos. esto es un como proceso, o sea, los procesos que se hacen en la empresa, entonces ahí se divide como por departamentos la empresa y ahí se ve como las actividades que realiza cada departamento, porque hay actividades primarias y también actividades de soporte. Sí, Entonces, totalmente. las primarias se puede decir que son los departamentos más importantes, a diferencia de los de soporte que son como que nos ayudan a los primarios. Ya, perfecto. Tienen los dos la idea bastante clara, es decir, que el día de hoy entonces con esta parte de la cadena de valor vamos a demorarnos un poco menos. Quizás un ejercicio práctico sea lo que haga falta, pero sí, la cadena de valor tiene mucho de esto que ustedes acaban de mencionar, ¿sí? Entonces, si avanzamos un poco ya más en el tema de concepto, la cadena de valor como tal tiene unos componentes y sí, sirve para poder visualizar de alguna manera, si podemos llamarlo así,
¿ya? Los procesos de una empresa, las políticas que se manejan, ¿sí? Las actividades que una empresa está realizando, pasó, se desconectó Carlos, ya. Las actividades que una empresa está realizando o que realiza y cómo esas actividades tienen un soporte, cómo se está dando soporte a esas actividades. Es decir, una empresa que vende quesos, ¿sí? ¿Ya? Entonces tiene quizás como su principal, no sé, actividad la producción y la fabricación de quesos, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, para poder producir y fabricar los quesos, yo debo tener unas actividades de soporte que me permitan llegar a eso. Y cuando yo identifico plenamente esas actividades, yo puedo optimizar y encontrar puntos estratégicos para poder diferenciar. Miren, cuando uno habla de estos temas, a veces en palabras o en teoría, muchachos, se escucha muy bonito, ¿no? En la práctica a veces se vuelve un poquito más complicado. Pero ustedes deben visualizar también su futuro profesional. Cuando ustedes tengan la oportunidad de implementar esto en una empresa, ahí está su valor, ¿sí? Esa es la forma en la que ustedes van a aportarle valor a su trabajo. Ustedes no pueden ir a sentarse simplemente en un escritorio y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y quizás tener un equipo de trabajo y ponerles a hacer algo. Ustedes son quienes tienen que determinar las estrategias, lo que vamos a hacer y cómo hacerlo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, llegan a un lugar y les dicen, ok, vamos a trabajar, ¿cuál es nuestra cadena de valor? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Les prometo que en muchos lugares no lo saben. Les prometo que en algunas empresas no lo conocen. ¿Ya? Lo toman esto muy a la ligera, al igual que muchas otras cosas que se ven, por ejemplo, en la parte teórica, que, por ejemplo, la parte del diseño de una marca, que la imagen, que cuáles son los valores, cuáles son los objetivos de una empresa, en fin, muchas cosas a veces se toman por sentado y no se las detalla. Y ahí se cometen grandes errores, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de aplicar todo esto, háganlo y háganlo con certeza, con firmeza, porque les prometo que aunque mucha gente lo sabe, que las empresas a veces no lo aplican y ahí está uno de los principales problemas. Este modelo de la cadena de valor es creado una vez más por Michael Porter, ¿sí? Y lo que permite es identificar claramente las actividades internas que una empresa tiene para poder crear valor para el cliente, ¿sí? Entonces, con ustedes, insisto, ustedes ya saben, crear valor, ¿sí? Es crear algo adicional para que el cliente realmente nos termine eligiendo, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de temas de conceptos, ¿ya? El modelo en sí de Michael Porter es esto, ¿sí? Es una herramienta, ¿ya? Que fue creada para identificar actividades internas y que permiten, lógicamente, el encontrar ciertos puntos claves de nuestras actividades internas y que nos van a llevar a conseguir un objetivo importante que es crear valor para nuestros clientes. ¿Tenemos un objetivo claro en esto? Por supuesto que sí. Es identificar cómo cada actividad contribuye a generar una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que yo sobre este producto o este servicio que estoy brindando, yo pueda generar qué? Una ventaja competitiva o un rasgo significativo de diferenciación, que es lo que veíamos el día de ayer. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ok, no sé, vendo de audífonos, ¿ok? Entonces, si yo vendo audífonos, yo tengo un local de estos de celulares, de pantallas, de audífonos, de tecnología y demás. Yo tengo miles al lado, ¿sí? Y tengo otros cuantos que son importadores, y tengo otros cuantos en un solo centro comercial, es decir, tengo muchísima competencia. ¿Qué hago yo para diferenciarme? Perfecto. Voy a brindar una atención al cliente personalizada. Eso es lo que yo quiero alcanzar. Bueno, ¿cómo voy a brindar una atención personalizada? ¿Sí? Entonces, no solamente es el detalle de decir lo que voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Y para poder determinar eso, yo debo establecer ciertas herramientas, ciertos pasos, ciertos procesos, ¿sí? Que a la larga, miren, como les decía, en una empresa pequeña, mediana o grande, a veces esto no está detallado, ¿sí? Porque los procesos se empiezan a dar tan automáticamente, tan robóticamente, por decirlo de alguna manera, que no nos damos cuenta que todo ya se vuelve un proceso, que todo tiene su tiempo para poder cumplirse, que alguien hace una cosa, después de eso alguien hace otra cosa, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de que todo eso es parte de una cadena de valor, ¿sí? Para poder generarle una satisfacción extra al cliente. ¿Qué más nos permite identificar la cadena de valor? Optimizar estos procesos. Si nosotros estamos hablando de cadena, ¿sí? La cadena es porque son eslabones, ¿sí? Entonces, un eslabón se une con el otro eslabón, cada actividad del uno termina afectando también al siguiente. ¿Ya? Entonces, nosotros identificando los procesos que tenemos, podemos optimizar, ¿sí? Cada uno de los pasos del mismo.
y por ende generar un valor adicional. ¿Ya? Detectar oportunidades también es importante porque podemos, en ese sentido, el momento que nosotros sabemos qué fortalezas tenemos, qué oportunidades podemos aprovechar, es cuando nosotros o reducimos costos o reducimos tiempos o marcamos algún detalle específico para poder generar diferencias con la competencia. Y ahí está la clave de la cadena de valor. Ustedes en sus trabajos, por ejemplo, Cami, cuéntame un poquito cuál es tu día a día en el trabajo que tienes. ¿Qué es lo que haces tú? A ver, normalmente, como el área de marketing solo hay dos personas, mi jefe y yo. Ok, Entonces él ya tiene, digamos, como que, ¿cómo decirlo? Su equipo, digamos, de diseñadores, el tema que maneja las redes sociales, sus publicistas, todo. O sea, ya tiene como que aparte, separados. Entonces yo en la oficina simplemente hago como que el apoyo en revisar los mensajes de redes sociales, colaborar con crear presentaciones para un nuevo producto que se esté lanzando, crear lo que son velocímetros de los indicadores que saben presentar, creo que anualmente. Sí, anualmente saben presentar los indicadores, entonces yo me encargué de hacer eso. ¿Qué más sé realizar? También sé realizar lo que son posts, a veces cuando como que quiero que hagas algo, ¿no? ¿ya? Entonces yo le ayudo en el tema de los posts, del diseño de los posts. También le ayudo en colaborar en los eventos. Sí, he ido a dos eventos. En el primero fue igual para hacer contenido, más que todo ya interno, no externo. En el segundo fue igual en un foro lácteo que se dio en la Universidad de San Francisco. ¿Ya? Fue una experiencia muy bonita porque aprendí más de quesos. Aprendí mucho de queso y ¿qué más? De realizar. También hice contrataciones para una producción de fotos. Ok, Eh, También hice cotizaciones, hago cotizaciones también para los eventos también, o sea, decoraciones, logística, todo eso. Em, Hasta el momento eso, y responder correos. ya, correcto. ¿Dónde crees tú, Cami, que tus actividades diarias contribuyen para generarle un valor al producto final? ¿Tú crees que tu trabajo, el que haces diario, a cada actividad, cada correo que escribes, cada post que escribes, cada mensaje que revisas, cada fotografía que tomas, en fin, todo eso contribuye para generar valor finalmente en el producto o no? ¿Tú crees que sí, crees que no? Mm, O en- Más en el producto, no diría, o sea, no diría tanto, o ¿Ya? sí. ¿Por qué? No, sí diría que sí, no, sí en el producto, porque como es en sí es una empresa muy grande, sí en el tema de la fotografía, yo no sabía fotografía, Ok. entonces fue una experiencia única para mí en una empresa grande, cotizar con un fotógrafo profesional, entonces yo creería que sí aporté bastante porque di una buena guía, hice muy bien mi trabajo y me felicitó por esa parte que realicé bien, o sea, en contexto no realizó bien el trabajo del fotógrafo, pero yo ayudé a salvar esa parte, o sea, es como que supiste solucionar rápidamente, entonces eso es lo que le gustó, que solucione Ya, rápido, porque yo vi el trabajo del fotógrafo y no me gustó, no me gustó cómo era, porque según las indicaciones que mi jefe me había dicho que para una buena foto es una iluminación y no sé qué y no sé cuánto, entonces me fui guiando con lo que me decía mi jefe. ya, Entonces ahí fue que le dije, ¿sabe qué? Para no perder más tiempo, porque ya fue como casi 2 meses en entregar esa producción, porque teníamos que entregar en 2 semanas y se alargó full. Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo le hago así en un solo día y vayamos con eso, porque ya es pérdida de tiempo, la verdad, porque aparte de que vamos a entregar tarde, ya se vienen los nuevos productos bueno, las nuevas etiquetas con los productos que se van a lanzar. Entonces, es como que rápido. Entonces, ya. yo ya hice aparte
mi edición de fotos, o sea, tomé fotos nuevamente de todos los productos. Eso terminé en 2 días. En 2 días le entregué y me dijo, ¿ya terminaste? Y yo, sí, 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 yo ya terminé. Entonces le envié y yo diría que en esa parte sí aporté bastante. Y aparte también de los velocímetros, mi jefe no sabía hacer. No sabía hacer los velocímetros y yo me puse a pensar, digo, ¿cómo no vas a saber hacer un velocímetro? O sea, yo lo digo fácil. Ya, Y me felicitó también por los velocímetros que realicé porque dijo que él, o sea, como que tú tenías la idea de cómo hacerlo, pero más no le salía, o sea, no le salía, por más que intentaba, no le salía. Y yo al primer intento me salió solo viendo con un video en YouTube. ya, Entonces me dijo muchas felicidades. Cogieron y lo imprimieron y mandaron a todos los departamentos que tienen, o sea, en Quito, Cuenca, a ver, Quito, Cuenca, Guayaquil e Ibarra. Ibarra. Ya. Ujú, Mira, esa, profe. esto es interesante, Karen, porque ahí está un poco detallado este gran detalle que tú me has brindado ahorita de tus actividades en el trabajo. Sí, yo le podría preguntar a Carlos lo mismo y bueno, cuando se junten algunos otros compañeros podemos hacer el mismo ejercicio. Pero ¿cuál es la idea de todo esto? Es que dentro de la cadena de valor uno tiene que identificar, ¿sí?, estas actividades y las subactividades, ¿ya? Por eso es que hablamos de, ya vamos a ver, primarias y secundarias, como decía Carlos, que permiten llegar a un objetivo, ¿sí? Que permiten llegar a generar un valor para el, objetivo, para el producto final. Recuerden que, miren, si nosotros hablamos de una empresa como, por ejemplo, no sé, Unilever o quizás Coca-Cola, ¿ya? Son tremendas empresas, ¿sí? Son tremendas compañías, son tremendas corporaciones, ¿ya? Y lo que hacen es trabajar, no sé si 100 o 1000 o cientos de miles de personas solamente aquí en el país, no se diga millones de personas en el mundo, ¿ya? ¿Y saben para qué trabajan millones de personas en el mundo? ¿Saben para qué trabajan en estas corporaciones tan grandes tantas personas? Para sacar una botella que no mide ni lo que está en mi palma en la mano, ¿no? O sea, para esto sacan, o sea, para esto trabajan cientos de miles de millones de personas, ¿ok? Ese es el producto final que sacan ellos, ¿ok? Claro que hay diferentes presentaciones, pero quiero llegar a un punto. Esto es lo que venden, ¿ya? Y para esto de aquí, este pedacito, esto que ya inclusive se va a la basura, esto de aquí, bueno, el reciclaje, esto de acá, trabajan cientos de miles de personas. Y cada una de esas personas aporta en algo para lograr el beneficio de este producto final, ¿sí? Entonces, las actividades de todos y cada uno en la empresa tienen que reflejarse en esta cadena de valor para poder identificar y, lógicamente, mejorar, por ejemplo, la eficiencia interna. ¿Qué es lo que decía Cami? Que el fotógrafo, que las fotos no eran profesionales, o que no hacían bien el velocímetro, o que esto, o sea, todo eso va a ayudar para que si alguien identifica que hay algún error o alguna falla, se puedan optimizar los procesos, se puedan optimizar las herramientas, ¿sí? Hay una mejora de la eficiencia, por más mínima que sea, en la parte interna, todo eso va a repercutir en que todos los demás, como insisto, somos eslabones, somos una cadena, somos procesos, lo que mejora el uno aquí, mejora el resto, ¿ya? El último no puede agilitar los tiempos de entrega si es que toda la cadena de valor se demora, ¿sí? Por poner así, la cadena de suministro, perdón, se demora mucho tiempo, ¿ok? Entonces, todas las acciones y las actividades tienen que estar determinadas en esta cadena de valor, ¿sí? Esto, por eso es que es importante analizar y revisar una cadena de valor, saber qué es lo que yo estoy haciendo en cada una de las áreas de la empresa para poder llegar a esta conclusión. Entonces, uno de los importantes motivos por los cuales existe una cadena de valor es para mejorar justamente la eficiencia interna, ¿sí? Es una parte muy importante, saber que la eficiencia interna es vital realmente para esto, ¿ok? Por eso se analiza la cadena de valor. Otro tema también importante es aumentar la ventaja competitiva, ¿sí? Yo necesito de ley, sí o sí, aumentar la ventaja competitiva. Necesito generar algún tipo de diferenciación en la cadena de valor. Permite también identificar procesos claves e ineficientes. Si yo tengo un cuello de botella en una empresa en donde tengo, no sé, tres, cuatro procesos y se juntan hasta un punto en el que ya el empaque es el último y ahí se está deteniendo toda la producción, necesito optimizar y corregir ese tipo de cosas, ¿ya? Y lógicamente aportar en una diferenciación importante. Entonces, ¿cuáles son los componentes en sí de una cadena de valor como tal? Bueno, los componentes en sí que tiene una cadena de valor son las actividades primarias, ¿sí?
Son las acciones directamente relacionadas con la creación, con la venta, la postventa del producto o del servicio que estamos ofreciendo, ¿sí? Tenemos unas actividades primarias y lógicamente tendremos unas actividades de apoyo. Las actividades de apoyo en sí influyen, por ejemplo, para dar soporte a las primarias, lógicamente, y funcionen estas de manera eficiente. Por poner un ejemplo, si nosotros estamos hablando de un canal de televisión, ¿ya? O de un medio de comunicación, pongamos un ejemplo. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven las noticias de la televisión o ven que hay un flash informativo, ¿no es cierto? ¡Pum! No sé, golpe de Estado en tal parte o ¡pum! Flash informativo. Estados Unidos lanza misiles a Irán o ¡pum! Flash informativo. Detenido, capturado el delincuente más temido de la lista de los más buscados en el país. Sí, o sea, hay flash informativo, ustedes se enteran de la noticia. Y esa es la actividad quizás primaria del medio de comunicación. Ustedes escuchan la radio o ven algún post, inclusive informativo en redes, o ven la televisión. Pero para que esa información salga en la pantalla, hay un equipo detrás muy grande. ¿No es cierto? Tiene que haber un director de noticias, tiene que haber una persona que presente, tiene que haber quien confirmó la noticia, tiene que haber un camarógrafo, tiene que haber un presentador, tiene que haber, si estamos en el lado digital, tiene que haber una persona que igualmente hace de periodista de campo, tiene que haber el redactor de la noticia, el editor de la misma, tiene que venir el gráfico para hacer el diseño, el post basado en lo que le dicen. O sea, hay un equipo realmente muy grande para poder generar un post. ¿Qué es lo que ustedes van a darles, no sé, like o van a comentar o van a compartir o lo que ustedes quieran? Pero para generar ese post informativo hay mucha gente atrás, ¿sí? Entonces, eso básicamente es una cadena de valor. Las actividades primarias se resumen prácticamente en logística, en operaciones, ¿sí? Logística interna, externa, en operaciones, marketing y ventas y en el servicio que se brinda, ¿ok? Y además de eso, nosotros también vamos a tener las actividades de apoyo, en donde generalmente hablamos de áreas, infraestructura, talento humano, como les digo, personas, un desarrollo tecnológico y la parte de abastecimiento o proveedores, materiales, que es lo que generalmente se maneja dentro de una cadena de valor. ¿Ok? Entonces tenemos las actividades primarias y las actividades secundarias soportadas lógicamente por equipos de apoyo en cualquiera de las dos y que permiten mejorar mucho el tipo de operaciones que se tienen dentro de la empresa. Todo se vuelve un ciclo importante dentro de una cadena de valor que finalmente nos va a determinar un algo final, ¿no? Un margen, una diferencia, un factor importante, algo que le aporte al cliente o al consumidor lo que nosotros estamos esperando, que estará basado en objetivos, en valores, en misión, en visión, en fin, lo que nosotros queremos proyectar con nuestro proyecto y con nuestro producto. ¿Sí? Confianza, seguridad, en fin, otros valores más. ¿Ok? Entonces, de aquí nace justamente lo que estaba diciendo, mejora la eficiencia interna, ¿ya? Por eso es que es importante analizar la cadena de valor, ¿sí? Porque se identifican procesos, por ejemplo, que pueden ser lentos o a veces redundantes, a veces son manuales, físicos y tienen mucha demora. Bueno, todo eso se puede identificar y mejorar. Aumenta mucho la ventaja competitiva, ¿sí? Porque al optimizar las partes claves de un proceso, yo puedo generar al final una ventaja importante con mi producto, con mi servicio. Identificar fuentes de diferenciación, porque incluso si el producto es igual al de otros, ¿sí? Yo puedo generar ciertos aspectos, ciertos detalles en mi proceso que generen diferencia con el resto. Y permite la innovación además desde adentro, ¿no? Eso también es importante, saber que yo en mi empresa internamente estoy siempre optimizando todo lo que se puede para que mi producto al final sea el esperado, sea el mejor de todos, ¿ok? Acá pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que es el de una atención postventa excelente, que puede agregar valor al cliente incluso si el producto es similar al de la competencia, que es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Es decir, una atención especializada o personalizada ante una venta de un producto que me genera a mí una satisfacción de decir, ah, qué buena atención, volvería a comprar acá tranquilamente, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, se puede llegar a generar tanto en la parte digital como también la parte física. Si hablamos de servicios, ayer hablábamos, por ejemplo, de esto, y decíamos un taller de autos. Si yo llevo mi auto al taller, ¿no? Y de repente a mí me hacen acuerdo a los 3 meses que tengo que cambiar el aceite, me voy a sentir respaldado, me voy a sentir con garantía de que ellos están pendientes de mí. Y eso siempre va a ser algo importante. ¿Okay? Entonces, consideremos estos valores también dentro de este análisis que hacemos para poder determinar cuál es la clave, por qué
tenemos que analizar siempre una cadena de valor, ¿ok? ¿Hasta acá claro? Johan, Camila, y ya están aquí en clase también. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos del hilo? Johan, Camila. Camila Chizaguano, por si acaso, ¿no? No me responde. Bueno, entonces, por eso es que se tiene que analizar una cadena de valor. ¿Ustedes alguna vez han visto una cadena de valor? ¿Han trabajado con una cadena de valor? ¿Han tratado de hacer el ejercicio de una cadena de valor? Como les digo, muchas veces las empresas, miren, no les muestran esto, no les enseñan, no les dicen nada. A veces es una información muy reservada, pero a veces es porque no se lo tienen. A veces no tienen idea de cómo armar. Esta es una cadena de valor, ¿ya? Este es el gráfico que nosotros debemos llenar o debemos tratar de llenar con nuestra empresa, con nuestro negocio, con nuestro ejemplo en particular, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente, cuando hablamos, lógicamente, de una cadena de valor, insisto, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aplicar, esto es lo que tenemos, o en lo que nos tenemos que enfocar, básicamente, al hablar de una cadena de valor, ¿sí? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, primero que nada tenemos actividades primarias y actividades de soporte, ¿sí? O secundarias. Dentro de las mismas, en las actividades primarias, nosotros vamos a dividir primero la logística interna, ¿ya? El manejo de materia prima, la parte de ciertos procesos, la parte, si no hablamos de algo físico, estamos hablando de alguien que puede proveer algún tipo de servicio. En operaciones es la transformación, ¿sí? De lo que nosotros tenemos como producto o servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar nuestras operaciones, nuestros procesos internos para que se lleve a cabo este beneficio del cliente por medio de nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo? La logística externa tiene que ver con la distribución, ¿sí? Cómo nosotros le entregamos nuestro producto, nuestro servicio al cliente. Marketing y ventas, un área importantísima para la promoción, para el posicionamiento de nuestro producto, ¿sí? Y finalmente el servicio, que tiene que ver mucho con la atención postventa, con el soporte que brindamos, con la atención que brindamos, ¿ya? Esa es la parte de actividades primarias en las que tenemos que siempre, siempre, siempre tratar de enfocarnos, ¿ok? Esa parte siempre va a ser importante, ¿ok? Ahora, dentro de las actividades también secundarias o las actividades de soporte que también podemos encontrar, ahí también podemos ver y revisar unas, diría yo, detalles, ¿no? Que tienen que ver con las actividades que van a brindar el soporte a estas actividades primarias. Por eso son actividades secundarias. Y claro, acá lo que nosotros tratamos de hacer es, en cambio, identificar la infraestructura de la empresa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para poder brindar el soporte a las actividades primarias? La gestión de recursos humanos, el personal con el que contamos, qué es lo que van a hacer, cómo van a trabajar, ¿sí? La gestión de talento humano. Desarrollo de tecnología. Ojo, infraestructura no es lo mismo que desarrollo de tecnología. Yo puedo tener como infraestructura un gran edificio, lindas oficinas, buenos escritorios, cómodas sillas, en fin, un poco de cosas. Pero el desarrollo de tecnología tiene que ver con tecnología propiamente dicha, ¿no? Buenos computadores, rápidos, veloces, no sé, buenos equipos, buena maquinaria, en fin, muchas cosas más, ¿ya? El desarrollo de tecnología para la empresa. Y las compras, ¿sí? ¿A qué se refiere con compras? Que también es un tema interesante. Cuando uno habla de compras, habla de abastecer a la empresa, ¿ya? Suministros, qué tipo de, no sé, insumos, inclusive alianzas se pueden tener para poder tener productores locales, en fin, materia prima, todo eso influye, todo eso tiene que ver con el área de compras. Como nosotros podemos ver dentro de este gráfico, ¿sí? Que es una especie como de flecha, ¿ya? Lo que hacemos acá es, una vez que analizamos la infraestructura de la empresa, la gestión de recursos humanos, el desarrollo de tecnología y las compras, y eso sumamos a todas las actividades primarias, es decir, todo lo de acá arriba brinda soporte a lo de abajo, que son las primarias, nosotros vamos a alcanzar a identificar qué parte de margen o qué utilidad o qué rendimiento, qué beneficio es el que estamos nosotros sacando para nuestro cliente, ¿ok? Para nuestro potencial cliente o cliente en este caso, ¿ok? Esa es la realidad de la situación. Eso es lo que hoy por hoy se aplica y eso es lo que se hace. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de negocio, ¿sí? Miren, yo he tenido la oportunidad de hacer esto en unas cuantas veces, ¿ya? Lógicamente no es un trabajo fácil, por eso les decía,
a ustedes y para Joan y Camila que recién llegan. Yo les decía antes que cuando ustedes tienen esto al frente lo puedan aplicar, lo puedan realizar, porque en realidad es algo que vale la pena y demuestra también su valía, su conocimiento, su valor, ¿ya? Si es que alguien en algún momento, por poner un ejemplo, en sus empresas, en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus lugares de trabajo en definitiva, si ustedes quieren implementar esto como una iniciativa y dicen, ok, voy a hacer una cadena de valor, voy a tratar de armar algo así para la empresa, ya sea para que me reconozcan, ya sea para que me digan algo en el trabajo, mi jefe me aplauda, me dé una palmadita, me abraza, me felicite o cualquier cosa, ¿ya? Ya sea por esa razón o porque realmente sienten la necesidad de que hace falta identificar esto, ¿ya? Y no hay nadie que les haya dicho, nadie que lo haya hecho, ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Pueden y deberían. Primero, como iniciativa, muestra proactividad, muestra conocimientos, muestra compromiso dentro de la empresa. Si es que alguien viene y les dice, no, pero es que cadena de valor, ¿qué es eso? Porque ese tipo de teoría no se aplica acá en la empresa, esta es la vida real y eso no se hace. Discúlpenme, pero sí se hace. El problema es que no lo han hecho porque no quieren, porque no saben, ¿ya? Y esto es algo muy importante. Les voy a contar por qué y con un ejemplo igual de la vida misma, de la vida real, ¿ok? Entonces, esto es importante y por eso les decía que muestran su valor, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo de mucho análisis, de mucha consideración, de muchos pensamientos, de muchas ideas, de sacar muchas y muchas cosas, ¿sí? Es como raspar en los procesos de una empresa y empezar a identificar parte por parte qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Y lógicamente que eso lleva tiempo. Imagínense que ustedes tuvieran que ir a sus trabajos, esperaría que no me respondieran con que sí, es el trabajo ideal. Pero imagínense lo que sería tener que ir al trabajo todos los días, a sentarse frente a un computador, no sé, frente a una pantalla o frente a un teléfono y tener que hacer y contestar llamadas todo el día, quizás sin aportar en algo más o sin generar algo más, algo adicional en sus lugares de trabajo. ¿Ya? Ustedes pueden sentirse quizás tranquilos en el cierto modo de que, bueno, cumplen con su parte del trabajo y les están pagando por ello, y está bien. Al final tampoco es un tema de juzgar. La idea es que ustedes con esto van a identificar mucha parte del negocio y les puede servir inclusive hasta en sus actividades diarias y cotidianas, ¿ok? Entonces, yo les voy a contar un pequeño ejemplo, un pequeño caso de la vida real y luego vamos a tratar de aplicar todo esto inclusive a un negocio cualquiera, ¿sí? Para que vayan viendo cómo funciona más o menos. Con la gráfica que está a este momento en la pantalla. Johan me escribe un mensaje, listo, Johan, no te preocupes, ok, para puedas aprovechar inclusive en la grabación de la clase esta explicación, ok, porque esto me parece que es interesante. A ver, primero que nada vamos a definir actividades primarias o las actividades de soporte, ¿sí? Porque a la final esto es lo que nosotros tenemos que hacer para cualquier tipo de negocio. Cuando yo trabajaba, y por eso les ponía el ejemplo de un medio de comunicación, ¿ya? Cuando yo trabajaba en un medio de comunicación me tocó hacer esto, un análisis muy profundo, muy detallado, muy exhaustivo de este tema de la cadena de valor, porque yo trataba de encontrar un aspecto de diferenciación, algo en lo que podamos diferenciarnos de otros medios de comunicación, ¿sí? Para tratar de ser mejores, para tratar de ser elegidos siempre, para tratar de encontrar en qué sectores, en qué áreas, en qué lugar, en qué zona, en fin, algo que nos vuelva diferentes y nos vuelva mejores a otros, ¿ya? Porque prácticamente era lo mismo, ¿no? Lo que hacíamos nosotros, lo que hacían los demás. Ustedes pónganse a ver quizás en la televisión, hoy por hoy, canales de televisión o noticias, muchos de ellos tienen quizás una misma tónica en cierto tipo de programación, ¿no? Entonces, de allí surgen estas diferenciaciones importantes. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Y decíamos, bueno, ok, en logística interna, si tenemos que hablar en logística interna no sé, básicamente el concepto de logística interna es tratar de manejar mucho las materias primas o manejar lo que se hace básicamente en algunos procesos que se tienen internamente, por supuesto. Entonces tenemos que encontrar qué es lo que tenemos que hacer. Recuerden que la logística interna está relacionada con la recepción, almacenamiento, distribución de materias primas. ¿Cuál es la materia prima, por ejemplo, de un medio de comunicación, Camila? ¿Cuál crees que puede ser una materia prima de un medio de comunicación? Luego vamos a aplicar a tu negocio en particular. Quiero saber si estamos un poco siguiendo la idea y estamos claros. ¿Cuál sería la materia prima de un medio de comunicación?
haz de cuenta, tú tienes, no sé, un canal de noticias en redes sociales, ¿sí? Para mí, Ajá. ah, mira Camila con K, profe. Sí, Camila con K, entonces, Es que hay perfecto. dos, oh, Nicole. ¿Cuál podría ser? Pues a ver, como que la Las mayor, noticias dicen principalmente, ajá, mantenerse al tanto de lo que esté pasando para el acudir y chisme, poder comunicar. ajá. En Perdón, resumidas, dicen, no le chisme. respondí hace rato porque estoy un poquito con bastante trabajo. Con O sea, en bastante resumen, el chisme, profe, el chisme. A ver, Es que miren, claro, pues. a ver, si hablamos de un medio de comunicación, y vamos a poner este ejemplo para que todos podamos entender, porque esa es la idea también del deber que vamos a tener que hacer, ¿sí? Entonces, si hablamos de una logística interna, ustedes me dicen que la materia prima es las noticias, Es que es el material, digamos, principal de todo. y por ende no sé si sea la logística interna. Porque en sí estamos hablando más de cómo podemos transformar esto en noticias, ¿sí? Es decir, las noticias como tal es lo que yo expongo como producto final. Eso es lo que yo voy a lanzar como producto final. Materia prima para generar noticias, si somos un canal informativo, por ejemplo, hagamos de cuenta un periódico o un canal en YouTube o lo que sea, ¿sí? La materia prima con la que yo cuento para poder generar eso está respaldada en los boletines de prensa, en los contactos que yo puedo manejar, en las noticias inclusive de otros lados, las fuentes que nunca se revelan, ¿sí? Los contactos, ese tipo de cosas pueden llegar a ser cerca, no sé, relacionados o vinculados con una materia prima dentro de un negocio de este tipo, de comunicación, porque la noticia que me están generando finalmente yo tengo que producirla, yo tengo que generarla. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo que, no sé, lanzar, hoy por ejemplo, ¿qué está de moda en las noticias actuales? Estoy un poco desconectado. ¿Cuál es el tema de moda? Lo de Petro, Lo de Petro. ¿Qué pasó con Petro? que se ha reunido con Hitler en Manta y le han mandado al dueño de casa. No, El video ahorita, es- y profe, Ya, lo de moda, o bueno, no moda, sino como que está en todas las redes y yo, porque me salieron, es el tema de esta deslave que hubo por Papayacta. no, No me mira, acuerdo, no me acuerdo el nombre del sector, pero hubo una decena bueno, un deslave tremendo que cubrió todita esa parte de las casas ya. y están ahorita dos desaparecidos y todavía siguen buscando y tratando de sacar toda la tierra que está en... Horrible, horrible. A Están ver, en vivo, también en vivo. mire, entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una noticia que es, ya sea lo de Petro, es más, también me hiciste acuerdo, Carlos, que recién más de ahí, el día de hoy, este tema de la reconstrucción de Manabí y el caso y la sanción nuevamente a un expolítico, en fin, poco de cosas también leí. Entonces, bueno, vamos a poner en relación esto para ir tratando de armar una cadena de valor. Si nuestro producto final es la noticia, ¿ok? Entonces, si yo tengo una logística interna, yo debo tener un departamento o personas que estén todo el tiempo recolectando este tipo de cosas, ¿sí? Quizás, por ejemplo, la materia prima sea las redes sociales, porque a través de eso yo me voy a enterar de que hubo un deslave. Hoy conocemos perfectamente que los que más informan sobre un acontecimiento no son precisamente los medios de comunicación, son las mismas personas, ¿sí? Un medio de comunicación se entera de algo por las personas que escriben en redes sociales. Entonces yo puedo tener como logística interna una revisión constante de quizás ciertos canales, ciertos perfiles, ciertas redes informativas o ciertas personas que generalmente lanzan este tipo de información, ¿ya? Y tener a alguien que esté revisando constantemente y que empiece a pasar la información. Puedo tener a alguien que esté haciendo esta tarea para confirmar noticias. Tengo otra persona que esté en archivo generando quizás, no sé, datos sobre el pasado para generar mi noticia, ¿ya? Entonces yo empiezo a recolectar todo ese tipo de información, ahí tengo yo materias primas. Dentro de las operaciones que yo estoy generando es esto, ¿sí?
el que alguien busque, una persona que busque información, le pasa al editor, el editor corrobora con el periodista, no sé, consulta a las autoridades pertinentes de la zona, del caso, en fin, y empezamos a armar nuestro proceso, ¿sí? De logística. Vamos por la logística externa, entonces, ¿cómo vamos a entregar al cliente final? Tenemos que estar pendientes de que nos comunicamos ya con el de diseño gráfico para que nos haga un diseño, un post, ¿no es cierto?, de esta noticia que ya el editor nos va a mandar con el copy perfecto para poder sacarla y así poco a poco vamos sacando este tema a flote. Marketing y ventas, lógicamente que entra mucho el tema de promoción de publicidad porque tenemos que hablar quizás con alguien de ellos porque al ser una exclusiva que nosotros estamos teniendo hay que meterle quizás de pauta y hay que ponerle un poco de plata para que se viralice, en fin, algunas cosas se pueden hacer, no necesariamente pagando, ¿sí? Pero marketing sí se puede hacer y mucho, ¿ya? Y el servicio de postventa después de estar revisando qué es lo que se dijo de esta noticia, quizás en redes sociales. Entonces, yo tengo unas actividades primarias que tengo que desarrollar para generar una noticia de este tipo, ¿ok? Ahora, si yo en este ejemplo les digo, tengo actividades de soporte, ¿cuáles pueden ser? Las actividades de soporte, las actividades de respaldo, todas aquellas que me permiten cumplir con estas actividades primarias. ¿Quién me da un ejemplo? Infraestructura de la empresa. El que graba, pues, el camarógrafo. Puede ser, ahí entramos en la parte de recursos humanos, ¿ya? Necesitamos un camarógrafo. En la infraestructura de la empresa sería por lo menos tener unas oficinas en donde trabajar. Ya sea, si es que es la casa, pues la casa, si es que trabajan remoto. Si es que es un canal de televisión, pues un estudio, ¿ya? Debo tener estas cosas. Gestión de recursos humanos, cada persona que les acabo de mencionar. Desarrollo de tecnología, de nada me sirve si yo no tengo un buen computador, si no tengo una buena cámara, si no tengo una, no sé, elementos que me permitan a mí generar este tipo de noticias y hacerlo de buena manera, ¿ok? Si yo tengo que generar una noticia de este tipo y es una exclusiva y es algo rápido que tengo que generar, pero mi computadora no da para más y solamente emprenderse tengo que darle manivela y esperar a que se caliente por poco y que se prenda, no me sirve de nada, ¿sí? No es una actividad de soporte que permita hacer actividades primarias de buena manera, ¿ok? Y las compras que tienen que ver, como les decía antes, con el tema de abastecimiento, de seleccionar proveedores, es decir, yo debo tener las herramientas también necesarias para que la gente, por ejemplo, pueda hacer su trabajo. Hagamos de cuenta que si yo tengo que llamar a confirmar una noticia, necesito un teléfono, ¿sí? Un teléfono en la oficina con minutos, con saldo, con lo que sea, para poder contactarme con alguna persona, para poder contactarme con alguien. Yo tengo el mejor computador, pero si no tenemos internet bueno, se me cae a cada rato, se cuelga. Entonces deben haber suministros, proveedores que nos brinden un soporte importante. Entonces, en este ejemplo que les acabo de poner, que es algo, como les digo, algo real, ¿sí? Yo puedo encontrar en dónde estoy fallando, en dónde puedo optimizar ciertas cosas para poder generar un aspecto diferente en mi noticia final, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, ok, mi logística interna está bien, yo estoy generando información, pero me estoy demorando mucho en sacar la noticia porque se demora en la parte del diseño de un post, entonces tengo que cambiar de persona, tengo que modificar esa parte del proceso. ¿Ok? Si la persona del diseño me dice, sí, yo me demoro, pero porque la computadora no me sirve, porque la computadora se cuelga, porque la computadora esto, tengo que ir con la actividad de soporte y empezar a generar esa conexión para que nada falle, ¿entienden? Entonces, de esta manera es como yo voy identificando ciertas zonas de la cadena de valor y que después termino, lógicamente, llegando a una conclusión final sobre esto es lo que está bien, esto es lo que está mal y qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo puedo mejorar. ¿Ok? Sobre eso yo voy a generar un margen, una diferenciación importante. Puede ser la rapidez de una noticia, puede ser el diseño, justamente cómo yo, no sé, envío mi noticia en redes sociales y se vuelve viral porque además el diseño es atractivo, dice lo que tenía que decirse, en fin, ¿ya? Puede que la parte de la diferenciación no sea ni siquiera esa, sino la persona. Si estamos hablando de una imagen, quizás el periodista, el presentador, goza de mucha credibilidad o es, no sé, muy guapo, muy guapa, por último, y por eso ven noticias. Entonces, debemos de encontrar un factor diferenciador en todo esto que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. Si vamos a hablar ahora de una actividad X. ¿De aquí nadie trabaja en una cafetería, por ejemplo, o en un restaurante? No, no. Parece que no. Ok. Vamos a poner como ejemplo un restaurante para que todos podamos quizás pensar en qué es lo que nos lleva a una cadena de valor de ese tipo. A ver,
Si hablamos de una cafetería, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las actividades de logística interna? A ver, ahora sí voy con Camila con C. A ver, Camila, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? A ver, Camila, vamos a pensar un poquito en qué puede ser una actividad primaria en logística interna dentro de una cafetería. Cafetería, restaurante, como quiera que sea. A ver, Camila, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Camila con C. Camila Chizaguán. ¿No? Ok. Johan, ¿estás disponible? ¿Estás con tiempo? Carlos, ¿también? No. Camila con K. A Tú. ver cómo dijo, profe. A ver, una actividad, Logística, sí, una actividad interna, una actividad primaria en un restaurante o en una cafetería. ¿Cuál puede ser? la recepción de insumos. Podría ser, sí, lógicamente, Mm, si tú estás hablando de que tienes que, lógicamente, en un restaurante, en una cafetería, la compra de café, ¿no es cierto? Sino como hago café, claro. Perfecto. También puede ser el control de estos insumos, de la calidad, verificar que Dentro de estén un los proceso productos, interno, totalmente, ajá, ven sí. que los productos estén de acuerdo a su fecha de caducidad, o sea, que no caduquen y todo eso. Perfecto. ¿Qué más se me viene a la cabeza? Dentro de operaciones también, vamos a pasar a operaciones. ¿Qué tienes en operaciones? ¿Qué harías en operaciones? La cafetera para poder realizar café. Puedes tener una cafetera, puedes tener persona también que, no sé, esté tostando el café, si es que has comprado en grano, en fin. Entonces puedes tener también esa persona, o quizás, si es que es un restaurante, la persona que dentro de las operaciones se dedica a almacenar en la refrigeradora o en el congelador los productos, que está clasificando los que se También necesitan podría ejecutar, entrar el tema de la limpieza, ¿no es cierto? Sí, limpieza, ¿sí? Todo lo que son sí. operaciones dentro de la Ah, ok. empresa, tú determinas Perfecto. acá, ¿sí? Absolutamente todo eso. Después tú puedes determinar dentro de este proceso en qué parte, por ejemplo, influye más la limpieza que quizás el que clasifica la comida, ¿ya? Por poner un ejemplo, Ujú. pero eso es parte de. Logística externa. ¿Cómo vamos a distribuir el café o cómo vamos a distribuir no sé, los alimentos del restaurante? Logística externa. Pues con los deliveries, podría ser. Perfecto, Cami, perfecto, perfecto. Tenemos que hacer quizás un convenio con Pedidos Ya, con Uber Eats o con quien quiera que sea para poder lograr que nuestro producto llegue a un cliente final, ¿no es cierto? Perfecto. Ujú. En marketing y en ventas, ¿qué hacemos? Ahí sí vendría a ser ya la publicidad, el tema de promociones, de lanzamientos, o sea, de dar a conocer ya un poco más la cafetería. Perfecto, Cami, muy bien. Utilizamos redes sociales, utilizamos medios masivos, utilizamos medios tradicionales, utilizamos posteos, en fin, promociones o lo que quiera que sea, hacemos reels, directos, lo que ustedes quieran, pero en la parte de marketing y ventas, ¿no es cierto? Ya. Y en la parte de servicio o servicio postventa, ojo, no necesariamente es postventa, ¿no? También hablamos del servicio in situ, en el lugar, en ese momento. ¿Qué podemos tener? A ver, podría ser como que un lugar instagramiable, No. ajá, ¿no? Bueno, podría ser, ahí sí te entendí, cuando te escuché la última palabra, sí. Ajá, o sea, un spot para tomarse fotos, eso. Podría ser como parte de un servicio que yo estoy brindando, ¿sí? Si estamos hablando de un local, aunque quizás al tratarse de una cafetería o de un restaurante, podría ser inclusive más interesante tener un menú, ¿no? Personalizado o una aplicación que me permita a mí ser mayor, no sé, que sea más fácil pedir comida, cosas por También el poder estilo, tener los programas de fidelización. programas de fidelización correcto, o quizás chefs nacionales, chefs internacionales que le den un realce a mi producto, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está la parte del servicio. Entonces, ahí están las actividades primarias. Vamos con las secundarias, toda la parte de arriba. Entonces, si hablamos de gestiones de soporte, vamos con la infraestructura. ¿Qué sería la infraestructura acá? Actividades, a ver, De soporte y hablamos infraestructura. de infraestructura de la empresa, sí. En esta cafetería o en este restaurante, ¿cuál sería la infraestructura? ¿Qué necesitamos tener acá? A ver, primero que nada necesitamos el lugar donde va a ir las cafeteras, donde va a ir las mesas, Perfecto, un estacionamiento por si acaso. perfecto. Todo eso es de infraestructura. Muy bien.
Gestión de talento humano o recursos humanos. Debemos tener un personal capacitado, debemos tener entrenamiento, no sé, gente que ame el restaurante, que ame el café y que le guste estar acá para que sienta también esa cultura, ¿no? Si se sienten bien en la empresa, van a atender bien al cliente, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, talento humano y gente que pueda trabajar con nosotros. El Ok. desarrollo tecnológico, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer el tema del sistema de punto de ventas. O sea, como que ocurre, ¿cómo se le dice? Tener eso de las tablets, cajas, y no sé, Sí, por ejemplo, que ya podríamos hacer aquí vengan lo que programadas como que inteligentemente, ya listo la gestión de rápido los pedidos, o sea, de gestionar por rápido ejemplo, los tú has pedidos. ido al McDonald's, hay algunos restaurantes que tú ya vas y haces el pedido solito. En el café también uno llega, Ujú, eso, esas pantallas grandotas. ya. Ajá. Entonces, por ejemplo, es tecnología pura, en donde yo Ujú. no demoro un proceso con la gente que está pensando, discutiendo con el cajero, en fin, alguna cosa. Viene, ordena y más bien pasa a retirar su orden. O sea, es mucho más efectivo. Puede ser parte del desarrollo tecnológico de la empresa, podría ser. ¿Ya? Otra cosa, por ejemplo, que a mí siempre me ha gustado en los restaurantes a donde yo he ido, no todos lo tienen, pero me parece muy interesante que en las mesas tengan un botoncito para llamarle al mesero. Ah, sí, sí, sí. Al que Cuando van ya a está tu estar. pedido, debe sonar, ajá, la Yo alarmita. necesito que me ayuden con una servilleta por último, pero tengo que esperar a que el mesero se asome por mi mesa y hacerle Hasta que me haga un caso. rodillo o el típico, ¿no es cierto? Ajá. Algo para que me haga caso. Entonces, un Eso botoncito. sería, eso sería de aplicar en todos, porque la verdad es bastante funcional. Sí, a mí me parece que es algo que se debería tener en todas partes, Ujú. pero por ejemplo, o sea, son cosas que le van a dar cierto realce siempre al producto o al servicio que estamos ofreciendo. Y finalmente hablamos de compras o abastecimientos. Y aquí hablamos también de la parte de insumos. Pueden ser alianzas con otros locales o pueden ser el tener, no sé, los recipientes, por ejemplo, para poder enviar el producto. O sea, cosas por este estilo que finalmente nos permitan sacar un buen producto. Entre todo esto, nosotros podemos identificar dónde se demora un proceso, quizás sea en la cocina, quizás el producto no sea del todo bueno, la calidad de los insumos que estamos comprando en logística interna tiene que mejorar, o quizás la promoción que hacemos de marketing y ventas no está dando resultado, así que tenemos que hacer algo un poquito más detallado para que tengamos el objetivo final. Y sobre todo esto está la parte de soporte que finalmente nos ayuda a sacar adelante el proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es identificar una cadena de valor. Todos y cada uno cumple con una parte importante y en cada uno de esos casos se aplica lo que nosotros como empresa tenemos para poder brindar al cliente final. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? ¿Preguntas? ¿Sí? Bueno, vamos con un ejemplo rápido acá, ¿sí? Para que ustedes tengan la idea también un poquito más clara. En el caso de Amazon, por ejemplo, tienen una diferenciación en la parte de logística, ¿sí? Ellos tienen una logística interna totalmente optimizada, almacenes automatizados por completo con robots que cuando llega una orden y se confirma, automáticamente empiezan a procesar un pedido y por eso es que entregan en menos de 24 horas. Y eso que tienen, no sé, almacenes en todas partes, sobre todo en Norteamérica. Operaciones tienen mucho más eficientes, ¿sí? La selección y el empaquetado es optimizado, o sea, tienen ya hasta las cajas por tamaño, saben, no sé, las dimensiones de un producto, las personas que trabajan allí saben qué es lo que tienen que hacer, es todo muy eficiente en realidad en cuanto a operaciones. La red de entrega, logística externa, no se olviden, la red de entrega tiene que ver con esta parte en la que nosotros decimos, ok, Amazon entrega en 24 horas o en menos de 24 horas. Entonces es un plus extra súper importante porque mientras otros entregan en 2 o 3 días, que no deja de ser algo bueno, Amazon entrega en menos de 24 horas. O sea, yo puedo estar, no sé, saliendo de viaje y necesito algo con urgencia, lo ordeno y me llega, finalmente me llega. Es como realmente pedir en Uber o en pedidos ya o irme a ver yo mismo. O sea, es algo realmente muy bueno. Entonces, la forma en la que distribuye la logística externa, la forma en la que los productos llegan desde Amazon hacia sus consumidores finales, es algo extraordinario, es algo muy bueno. El marketing personalizado. Hay campañas de todo lado, ¿no es cierto?, que ellos hacen para tratar de buscar preferencias del consumidor con todos los registros que tienen, inclusive de consumos y de visitas nuestras, pues nos envían promociones específicas al correo electrónico, entre otras cosas más. Peor si es que dejamos algo en el carrito de compras, olvídense que eso les van a bombardear con promociones y ofertas de los productos que están interesados.
Y el servicio al cliente es definitivamente algo extra, ¿no? Algo superior, algo distinto, porque inclusive ellos ofrecen hasta devoluciones, ¿sí? De los productos que compraron sin ningún costo adicional y con atención 24/7 para el cliente, en caso de que se necesite, ¿ok? Acá tenemos otro ejemplo también de un negocio local, un emprendimiento local, ¿sí? Se llama Manos Andinas. Entonces acá hablamos de una marca ficticia que vende artesanías acá en nuestro país. Entonces es una marca que ofrece artesanías ecuatorianas a través de Instagram y ese es su canal, ese es su medio, ese es su lugar de trabajo. Finalmente, la logística interna es efectiva porque compra materiales, se realiza localmente en Otavalo y optimiza los costos porque son de allí mismo, ¿ya? En cuanto a las operaciones, lógicamente que todos los productos llevan una marca especial o tienen un sello, un símbolo, un toque especial porque son hechos por los mismos dueños. Al ser un emprendimiento, tienen el toque especial de ser algo casi, casi personalizado y eso es algo muy importante. En la parte del marketing, ellos utilizan, como decíamos, redes sociales, principalmente Instagram, y hacen un storytelling para atraer a los clientes hacia ellos, ¿sí? Y generar, lógicamente, todo este tipo de negocio para ellos rentable. Y hacen envíos. Entonces, esa es la forma en la que, en cambio, distribuyen. Los productos se envían a través de empresas serias aquí en el país. Entre ellas pueden ser Servientrega, quizás como la más conocida, la más famosa, la que mejor reputación tiene, inclusive por tema de tiempos y costos, ¿ya? Y aparte de eso, ellos brindan un servicio de atención al cliente por medio de llamadas telefónicas o de WhatsApp, a donde la gente se puede comunicar y empezar a entregarles siempre información. Mientras todo esto esté optimizado y encuentren un buen nicho de mercado, lógicamente que el negocio va a tener un éxito prácticamente garantizado, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar, ¿sí? La cadena de valor? Esto también es importante y es, en cierto modo, algo más sencillo, ¿ya? Porque cuando uno ya ha aplicado, después de tratar de mejorar, es sobre los hechos que se están viendo en ese momento. Entonces, podemos automatizar procesos, ¿ya? Generalmente hay parte de los procesos que en cambio son muy manuales, son muy repetitivos, podemos automatizar. Usar tecnología para reducir tiempos, chatbots, CRMs, entre otras cosas, ¿ok? También cómo podemos mejorar con una formación del personal. Si hablamos del talento humano, pues debe ser un talento humano capacitado, entrenado, capaz de atender necesidades urgentes, de lidiar con clientes quizás un poquito más fuertes, más serios, en fin, ¿ya? Que no dejen de ser productivos bajo ningún tipo de circunstancia. Buscamos alianzas estratégicas también. Esto nos puede servir, por ejemplo, para la parte de la distribución o para la parte de la producción o para la parte inclusive de operaciones, ¿sí? Hasta para las ventas. ¿Qué tal si nosotros somos unos, no sé, fabricantes o productores de alguna cosa, ¿sí? O los que brindamos un servicio, pero quien nos tiene que dar vendiendo es una empresa con mayor prestigio, mayor nombre. Hablemos, por ejemplo, quizás, yo sé si el ejemplo aplica al 100%, pero para tener una idea, un broker de seguros, ¿sí? Las aseguradoras son las que brindan finalmente un servicio, pero el broker es quien consigue los clientes. El broker es quien les da vendiendo los seguros y finalmente contratan una u otra aseguradora, pero el broker es quien les vende los seguros. ¿Ok? Entonces, para poner una idea, nosotros hacemos un servicio de limpieza de casas, pero yo no puedo ir de puerta en puerta a preguntar quién quiere el servicio. ¿Sí? Entonces, tenemos empresas que finalmente nos encuentran los clientes. Digitalización, un e-commerce, redes sociales, pagos electrónicos, en fin, todo esto es la parte digital que hoy por hoy es tan común. Y finalmente, la parte del servicio, que es en donde podemos escuchar al cliente, ¿ya? Realizamos llamadas, controles, encuestas, redes sociales, muchas formas en las que podemos pedirle un feedback al cliente para saber si estamos en línea, ¿no? Con lo que ellos piensan, con lo que ellos también buscan y con lo que ellos finalmente quieren. ¿Ok? Eso también va a ser muy importante. Entonces, todo esto de acá, ¿cómo se relaciona con el desarrollo de los productos finalmente, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día? La innovación que nosotros podemos darle a nuestros productos, ¿sí? No solamente ocurre, como decíamos en un momento acá en esta semana, en el producto en sí, sino en cualquier parte de la cadena. Es decir, si yo tengo finalmente un teléfono o yo vendo marcos de cuadros, yo vendo portarretratos, yo vendo juguetes, yo vendo alimentos, yo vendo lo que sea. Mi diferenciación o el desarrollo en sí, la innovación, la parte en donde yo tengo que destacarme, no necesariamente tiene que estar en el producto final que entrego,
Si es que yo vendo servicios de igual manera, no es solamente la atención al cliente que yo voy a brindar. Hay muchas partes de la cadena, de este eslabón, de estos eslabones, en donde yo puedo hacer diferenciaciones importantes, ahorrarme costos automatizando procesos, o quizás con menos tiempo de trabajo de algunos empleados porque los vuelvo mucho más eficientes. Al hacerlos más eficientes a ellos, el proceso en sí se vuelve mucho más eficiente también. Entonces, de allí en donde de ahí que yo necesito tener clara mi cadena de valor para tratar de implementar ciertas mejoras en cada uno de estos eslabones, en cada uno de los procesos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo no sé, un sistema, como digo acá, de entregas rápidas, que puede superar mucho más al del empaque, y ahí está la clave de mi negocio, ¿sí? Donde yo puedo entregar, como decíamos, en 24 horas, quizás el empaque no es el mejor, pero entrego rápido, ¿ya? Por ende, corre también menos riesgo de dañarse. Entonces, yo genero un beneficio, no sobre el producto final, no sobre el empaque, sino sobre la distribución de mi producto, ¿ok? O, por ejemplo, la atención hoy por hoy personalizada de un chatbot, inteligente y eficiente. ¿Sí? Si está bien programado, yo puedo permitirme que ese robot, ese chat, conteste preguntas complicadas de los clientes y ellos sean los que finalmente terminen consiguiendo la información que necesitaban sin que yo gaste recursos, por ejemplo, de personal, de horas de trabajo. Es un robot que bien trabajado y bien configurado puede hacer el trabajo correcto, puede hacerlo bien. ¿A ustedes les ha pasado que se crucen con algún número de WhatsApp o en un formulario en Facebook o en Instagram, en donde les empiezan a decir, generalmente en WhatsApp, me voy a ir con ese ejemplo? Hola, bienvenido a XXXX empresa, ¿sí? Estamos aquí para atenderte, tan solo unos minutos, un asesor se comunicará contigo. Mientras tanto, digita la opción que quieres realizar y pum, le sacan un menú. Número uno, no sé, consultas. Y los bancos son así, ¿no? Número uno, consulta de saldos. Número dos, consulta de tarjeta de crédito. Número tres, apertura de cuenta. Número cuatro, cobranzas y así. Entonces, uno va interactuando inclusive con el robot para tratar de generar la información que necesita. A algunos les gusta, a otros no, pero definitivamente es una forma distinta de poder hacer negocios, en este caso de ofrecer nuestros productos. ¿Ok? Entonces, ahí también está un detalle importante en cuanto a un chatbot que puede resultar un ejemplo finalmente muy atractivo. ¿Ok? Hay una actividad en clase que vamos a dejar así como una especie de deber, ¿sí? No como una especie, vamos a tener un deber sobre esto, ¿ya? Para complementar lo que decíamos del día de ayer. Vamos a armar una cadena de valor como lo hicimos el día de hoy, ¿ok? Quienes no tienen la idea clara pueden revisar la grabación de la clase y van a tener la idea mucho más clara. Vamos a establecer en una cadena de valor sobre un producto final, qué es lo que tiene que ir en cada una de las secciones y cómo podemos finalmente generar una diferenciación especial, una diferenciación importante en nuestro producto, un resultado final, en donde podemos tener nosotros optimizaciones de procesos, en donde podemos marcar diferencias, en donde finalmente podemos generar una ventaja competitiva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer también como tarea dentro de esta unidad 1. ¿Sí? Que ya con esto, finalmente llegamos a un cierre, terminamos y cerramos con esto, y para el fin de semana tendremos ya la unidad 2, ¿sí? Ya, perdón, la prueba de la unidad 1 y arrancaremos con la unidad 2 desde el día de mañana. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Perdóneme, Melissa, estaba distraído. ¿Qué? ¿Cuándo dijo la prueba número uno? La unidad número 1 va a ser este fin de semana, ¿sí? Es decir, ya con esto, el día de hoy, hemos cerrado, llegamos al cierre, estamos cerrando la unidad 1, hemos terminado de revisar toda la parte, digamos, de conceptos importantes que hay que conocer sobre el desarrollo de productos con una idea clara sobre el que vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, ya a partir del día de mañana va a estar habilitada la prueba de la unidad 1 para que la puedan hacer y va a estar hasta el día domingo. ¿Ok? Esto está grabado, entonces no estarán después diciéndome no me avisó, no dijeron, no sabía. Desde mañana viernes hasta el día domingo a las 11:59 de la noche. ¿Ya? En el mismo formato que ustedes ya conocen. Preguntas de opción múltiple, ¿ya? Pueden ser verdadero o falso, pueden ser elija la opción correcta, en fin, y una nota final. ¿Hecho? Entonces, para que ustedes puedan ya realizar esa actividad junto con, con las dos tareas que vamos a tener, ¿ya? ¿Qué tarea era la de ayer, Cami? ¿Te acuerdas? ¿Cómo íbamos a hacer la tarea de ayer?
la tarea de ayer. La de ayer, ajá, que les mencionaba cuál va a ser la tarea. Va a ser crear una cadena de valor, Esa es la de hoy. La de ayer, como la de ayer. ayer también mandé una tarea que aún no publico, lógicamente, no se asusten, pero ayer también teníamos una tarea que les decía, esto vamos a hacer como un deber. Ya no te acuerdas, ¿ves? No importa, Ah, tranquilo. El o sea, control de lectura, ¿no? ¿Cómo, Carlos? El control de lectura. El control de lectura es otra cosa. ¿Alguien se acuerda de la tarea? El deber. es sobre el servicio que, algo me acuerdo. No, es que yo estaba atenta como que para ver ya en el Algo, PEA, pero algo del no, pero en servicio. el, Algo del servicio. Vamos a identificar mucho el tema del ciclo de vida de un producto, ¿ya? El ciclo de vida de un el producto, ciclo vamos de a vida determinar del en qué producto. fase se encuentra para poder establecer qué estrategias podrían ser más importantes a la hora de promocionar un producto. ¿Y este deber para cuándo es? A Sí, ver, yo esto ya les pongo igual en la plataforma, no se preocupen, ¿ok? No, no, porfa, profe, hasta el domingo los dos deberes. de hecho, sí, 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 sí. O sea, la idea es tener tiempo suficiente para que puedan cumplir, ¿ya? No quiero dejarles todo para el último, al contrario, más bien prefiero ahora cargarles un poquito más porque sé que al final tienen más bien en otras materias, en otras asignaturas, un poco más de carga. Pues. Así que bueno, eso es entonces un poco, chicos, lo que vamos a revisar ya en estos días. Con esto cerramos la unidad uno. Nuevamente les consulto, ¿tienen preguntas, tienen dudas? ¿Alguien sobre estos temas que hemos visto? ¿Ninguna? Bueno, listo. Ok, chicos, entonces con eso terminamos. Con eso cerramos ya la unidad uno y la clase el día de hoy. Ok. Carlos, por favor, nada más me esperas un segundo para conversar contigo un temita. Y con los demás, pues nada, les dejo acá. De hecho, que se preparen para su siguiente clase, la que tienen después. Ok. Gracias, chicos. Pasen bien. Chao, chao. Bueno, soy profe. Ya.